¿Estamos? ¿Estamos? Bueno, ya esta sería desde el punto de vista metodológico, estamos culminando con las metodologías. Esta clase que tenemos hoy, justamente el objetivo va a ser abordar esta última metodología y junto con esta propuesta vamos a dar algunas pautas de lo que van a ser las últimas dos clases de las cursadas y también aprovecho ahora para decirles que yo durante este mes me voy a encontrar con Carmelo Pitera en Grecia y estoy tratando de hacer posible que tengamos un encuentro con él. Así que esto yo lo había anticipado, no sé si ustedes se acuerdan que les había dicho que quizás íbamos a tener una clase con un especialista de Italia, que bueno, quedaba a rever la fecha y bueno, las posibilidades que no era sencillo con esto de la pandemia. Pero yo confirmo que voy a estar con él, así que de una u otra manera vamos a hacer yo no sé si va a poder ser en vivo o si va a ser algo grabado donde yo les traduzco a ustedes, pero vamos a hacer un encuentro con él y yo también lo que les propongo es que ustedes vayan agendándose algunas consultas que tengan, que les gustaría, por ejemplo, preguntarle a Carmelo Pitera, y yo me voy a, digamos, a proponer como un intermediario para hacerle llegar estas consultas y a ustedes hacerle llegar las respuestas de una manera u otra. Lo tengo que definir con él esto, pero digamos que en este mes, de una u otra manera, les van a llegar novedades sobre esto. Aprovecho ahora para abrir el PowerPoint. Esperen que comparto la pantalla. Ahí vamos. Bien. ¿Se está pudiendo visualizar ahí el Power? Sí. Bien. Vamos un segundo que... No sé por qué no está corriendo la primera diapo. Ahí vamos. Bueno, esta es la metodología del día de hoy, vocabulario postural dinámico. Es, como dijimos, la última y es importantísimo para poder llevar adelante esta metodología que los alumnos que tengan delante hayan estabilizado en el aprendizaje tanto los ojos direccionales, porque es una metodología que de la mano de esta herramienta postural vamos a poder estimular justamente esta alineación postural que nos hablaba, valga la redundancia, los ojos direccionales y multiplicar el efecto de la misma en la postura de los chicos. Así que es importante. Lo otro es lo que tiene que ver con la conciencia corporal, la conciencia del propio cuerpo, que era una metodología que la abordamos sobre todo, eran tópicos que los desarrollamos sobre todo con la metodología del semáforo. Y también el grupo didáctico CEL. De la mano de estos tres contenidos metodológicos, vamos a poder llevar adelante el vocabulario postural dinámico de la mejor manera. Así que bueno, esta es una sugerencia didáctica. Bueno, el vocabulario postural dinámico solicita los sistemas cognitivos, estimulando en particular los procesos de autorrepresentación, mnésticos y asociativos. Es una metodología que va a ser clave tenerla con el Picture Book, este material extra que hace minutos habíamos dialogado para que les llegue. ¿Por qué? Porque es una metodología que tiene un alto contenido visual de la mano de paneles didácticos que los van a encontrar justamente ahí, en el Picture Book. Acá tienen un ejemplo del mismo. ¿Qué es lo que vemos en pantalla? Lo que vemos en pantalla es una letra con un grupo de movimientos.
Esta metodología lo que propone es, utilizando como plataforma ya conocida por los chicos, que es el alfabeto, va a asociar ese alfabeto con cada una de sus letras, la va a asociar con una postura de base, que la ven a la izquierda, debajo de la letra A en este caso, y 3 tareas motoras preestablecidas, que van a estar rotuladas con una codificación en particular, que es un código alfanumérico. Entonces, este panel que ustedes ven en pantalla es el de la letra A, y van a tener por cada una de las letras del abecedario, van a tener una postura de base con 3 nuevos movimientos. Estos movimientos son movimientos que son tareas motoras, perdón, que van a respetar la lógica de la lateralización equifuncional. Y por otro lado, son tareas motoras que van a alternar actividades de los miembros inferiores, actividades de los miembros superiores y actividades o tareas motoras que acoplen ambos trenes. Acá dice, cada panel presenta, por un lado, una figura humana, que lo ven a la izquierda, que asume una disposición postural de partida, encabezada con la letra del alfabeto que corresponde. Y después, de modo horizontal, lo que van a ver son estas 3 tareas predefinidas. Fíjense que acá, a diferencia del panel anterior, cuando ustedes lo dan vuelta, es la misma postura, el mismo grupo de tareas motoras preestablecidos, pero ahora desde el punto de vista de iconográfico, no tiene más la letra ni los números. Esto tiene un objetivo en sí mismo. El objetivo es de estimular a los chicos de memorizar, reconocer y recordar las tareas evitando automatismos asociativos. Ahora, cuando empecemos a ver cómo funciona desde el punto de vista didáctico y bien concreto la metodología, todo esto va a empezar a cobrar un poco más de sentido. Atrás, orden. Ahí estamos. Fíjense que si empezamos a analizar la iconografía, nos vamos a encontrar que vemos figuras de un cuerpo humano por un lado. Vemos códigos, que son las letras y son los números. Vemos determinados vectores de movimientos, que son las flechas. Toda esta información visual lo que va a hacer es estimular ambos hemisferios cerebrales de una manera integrada. Por un lado, lo que tiene que ver con la decodificación de las imágenes, por otro lado, lo que tiene que ver con la decodificación del lenguaje. Bien, ahora ya tengamos en cuenta que, supongamos que tenemos en mano la primera letra del abecedario. En este caso fue la letra A. Para que el chico estabilice en el aprendizaje los contenidos cognitivo-motores de esta primera letra, se van a tener que llevar adelante determinadas fases, que son las que propone la metodología. Hay una primera fase que es la de presentación, y es la de proponer asumir la postura de partida a los chicos. Luego de que los chicos asumen esta postura de partida, que era la que veían a la izquierda, se le propone que realicen las tareas motoras que lo veían a la derecha de manera horizontal. Luego de esto, tanto como lo habíamos visto en el Memory Sequential Motion, cuando presentábamos los movimientos, luego de la fase de observación, donde ellos ven, en este caso, la iconografía, hay una fase de llevar al cuerpo los movimientos para nutrirse de todo lo que tiene que ver con informaciones kinestésicas, propioceptivas, posturales de eso que los chicos habían observado previamente, en pos de estabilizarlo. Sucesivamente viene la fase de adquisición y estabilización,
los chicos, a través de un recorrido didáctico propuesto con consignas verbales y visuales, se apropiarán del contenido del módulo. Y hay una fase de consolidación que tiene que ver, con la realización de determinados juegos que se van a nutrir de los contenidos motores de estas letras. Ahí lo vamos a ir viendo. Lo importante de esta metodología es que, sobre todo, es una metodología que va a tener un altísimo impacto en el ámbito escolar. Esta es una metodología que el ámbito específico es en la escuela. No quiere decir que no se pueda llevar a cabo en el club, pero es una metodología que fue concebida para que la clase de educación física trascienda el ámbito escolar y los chicos, a través del picture book y a través de determinadas consignas del docente, puedan llevar la clase de educación física a su casa. Esto es algo que jerarquiza a la educación física, que, como lo habíamos visto en las primeras clases, muchas veces se la consideraba en la cultura actual como una materia con menos importancia en comparación con asignaturas como por ejemplo matemática, lengua, ciencias naturales, ciencias sociales. De esta manera, a través de un manual, a través del picture book, los chicos y el docente de educación física van a poder ponerse de acuerdo en realizar tareas en su hogar y realizarlas también en conjunto con sus padres. Esto desde el punto de vista social es muy importante. Acá empezamos a meternos ya en lo que tiene que ver con la asimilación de los contenidos motores a través de los juegos. El primer juego que ustedes ven se llama Uno a la vez. Es un juego donde en una matriz siempre de señalador, ejecutor y en este caso lector, que sería una estructura de grupo CEL, vamos a señalizar y ejecutar de cierta manera para que los chicos puedan estabilizar el aprendizaje de los contenidos motores. Entonces, si los chicos ya cuentan con una letra, por ejemplo la letra A, el tipo de señalización que van a hacer ahora es una señalización que hay que señalizar una de las tres tareas motoras preestablecidas que componían esta letra. Por ejemplo, A1, A2 o A3. Volvemos atrás. Fíjense, A1, que es el que tienen arriba, es correr en el lugar. A2 es el que está la tarea motora que está en el medio, es correr hacia adelante y hacia atrás. Son desplazamientos frontales hacia adelante y hacia atrás. Y la tarea motora número 3 son desplazamientos laterales hacia la derecha y hacia la izquierda. Estos son los contenidos motores de este primer módulo, que es la letra A. Utilizando esto, en la matriz que vieron, de grupo CEL, a través del juego uno a la vez, los chicos, de manera rotativa, empiezan a señalizar. Y de esta manera empiezan a tener la primer fase de estabilización. Desde el punto de vista cognitivo, es un juego que tiene bajo empeño cognitivo comparado con los que van a venir después. Es un juego que justamente es introductorio y que se propone presentar los movimientos. Ahora hay un juego que ya desde el punto de vista de la memoria es un poco más complejo. Los chicos van a ser llevados a recordar en set. Son procesos mnésticos de la memoria en set. ¿Por qué? Porque es el juego de la letra. Supongamos que los chicos ya estabilizaron más de una letra en el aprendizaje. Entonces, ahora la forma de señalizar es enunciar letras. Ya no van a decir A1, A2 o A3. Lo que van a decir es A. Y al
escuchar la letra A, el ejecutor, va a tener que realizar de manera secuencial las tareas motoras que conformaban dicha letra, las 3 tareas motoras, el set de 3 tareas motoras. Y justamente esto empieza a cobrar más sentido y a ser cada vez más divertido cuando los chicos empiezan a asimilar más de una letra. Ya a partir de 2, 3, 4 letras, este juego empieza a ser más desafiante. Este es otro tipo de dinámica, es una dinámica que va a tener implícito las llamadas del antes y el después. Entonces, ahora hay que verbalizar una de las tareas motoras de la letra, por ejemplo, A1, y decir antes o después. Nosotros ya habíamos visto con el engrama motor que esto del antes y el después era una memorización circular que estimulaba este concepto de esta matriz cronológica de las acciones, de que siempre hay algo que precede a la acción que se está realizando y siempre hay algo que lo sucede. Esta cronología de las acciones que las habíamos visto en situaciones específicas de juego, bueno, este es el principio que se va a desarrollar en este juego del antes y el después. Ahora, desde el punto de vista de la memoria de trabajo, es un poco más complejo. Desde el punto de vista de la memoria a largo término también, es una dinámica donde hay que el señalizador va a verbalizar series de contenidos motores de una letra, pero de manera desordenada. Por ejemplo, B2, B1, B3, B2. El ejecutor, luego de escuchar la verbalización completa, va a tener que realizar secuencialmente las tareas motoras en el orden que corresponda. Obviamente que el empeño de la memoria de trabajo va a estar complejizado o facilitado de acuerdo a la cantidad de ítems que verbalice el señalizador. Desde el punto de vista de la complejidad, esto es un poco todavía más complejo. Dice, este juego requiere un compromiso un tanto elevado de los sistemas atentivos, mnésticos de largo término, y de aquellos de la memoria de trabajo, o la memoria operativa. Bueno, este es el mismo del anterior, pero ya damos por supuesto que los chicos asimilaron más de una letra, los contenidos motores de más de una letra. Entonces es el alfabeto desordenado. Hay que señalizar, verbalizando una serie, por ejemplo, de 4 contenidos motores de más de una letra. En este caso de las letras A y la B. Los contenidos motores de ambas letras se conforma esta serie de A2, B1, A3 y B2. Fíjense que de a poco, desde el punto de vista cognitivo, empieza a ser cada vez más complejo. Desde el punto de vista motor, empezamos a entender que si multiplicamos la cantidad de letras y paneles que tenemos por 3, que son las tareas motoras preestablecidas en cada uno de ellos, fíjense con la cantidad de movimientos que los chicos van a empezar a interactuar y a movilizar las funciones ejecutivas. Es realmente una ampliación muy importante del repertorio motor. Ya esto tiene que ver con las asociaciones. Nosotros lo que pudiéramos llegar a hacer es utilizar, además de las codificaciones alfanuméricas de los paneles, de cada una de las letras, en un segundo momento, cuando ya esta etapa inicial había sido estabilizada, lo que pudiéramos hacer es generar una asociación
entre el número de esa tarea motora implícita en cada una de las letras con, por ejemplo, el código cromático o el código figurativo. Entonces, lo que vamos a decir, que el 1, además de ser 1, por ejemplo, puede ser el sol. Que el 2, además de ser el 2, puede ser luna. Y que el 3, además de ser 3, puede ser estrella. Entonces, las señalizaciones, en vez de ser A1, pudieran ser A sol, o A luna, o A estrella. Y desde el punto de vista mnéstico, hay una asociación extra que desafía estas habilidades. Bueno, anteriormente, desde el punto de vista de la... No sé por qué volvió para atrás, a ver. Bueno, ahí estamos. Lo que fuimos viendo hasta el momento eran, sobre todo, señalizaciones que activaban el analizador acústico, porque eran verbalizaciones. Ahora estamos viendo en este juego una, una propuesta donde se van a tener que activar a la hora de decodificar las señales el analizador óptico. Este juego se llama El Espejo y es un juego de imitación. Entonces el señalizador no va a verbalizar, lo que va a hacer es elegir una de las tareas motoras de alguna de las letras y realizar el movimiento. Lo que va a tener que hacer el ejecutor es imitar ese movimiento y luego, o sucesivamente, verbalizar el código alfanumérico. Y el lector lo que hace justamente es verificar que haya habido correspondencia. Entonces acá, desde el punto de vista de los procesos cerebrales, es un tipo de dinámica que pone en movimiento la decodificación del movimiento del cuerpo del señalizador, activando lo que tiene que ver con los procesos analógicos del cerebro, en pos de encontrar encontrar la respuesta de a qué tarea preestablecida correspondía el movimiento de mi compañero, luego de vivenciarlo. Bueno, este juego se llama Los Gemelos. Lo que va a tener que hacer ahora el señalizador es elegir una letra para él y una letra para su compañero, para el ejecutor. La dinámica es la siguiente. El señalizador va a realizar los movimientos, en este caso, de la letra C, de la letra B, perdón, B1, B2 o B3. Y el ejecutor, al ver los movimientos de la letra B, va a tener que establecer una correspondencia con las tareas motoras de la letra C. Entonces, B1, si el señalizador hace B1, el ejecutor sabe que tiene que hacer C1. Si el señalizador hace B2, el ejecutor sabe que tiene que hacer C2. Y lo mismo con B3 y C3. Son dos procesos en paralelo que se ponen en juego acá. Y dice, el juego induce al alumno que realiza la tarea motora a efectuar una asociación transitoria entre dos módulos a elección del señalador y a las respectivas tareas motoras predefinidas. Bueno, acá es un mix entre dos, a la hora de señalizar y de codificar esa información del señalizador. Hay un mix entre la información visual de los gestos o los movimientos y la información, verbal, poniendo en uso también el analizador acústico. Lo que va a tener que hacer el señalizador es realizar una de las tareas motoras que conformen una de las letras con el propio movimiento, mostrar el movimiento,
y luego enunciar antes o después. Y justamente el ejecutor lo que tendrá que hacer es, identificando el movimiento de esa tarea motora que realizó el señalizador, moverse para adelante o para atrás según corresponda con el antes o el después. Dice que el juego es complejo, sobre todo para el ejecutor, y puede requerir un compromiso mental elevado. Es indicado en las fases avanzadas del aprendizaje del alfabeto postural dinámico. Bueno, este juego se llama La Sugerencia. Es un juego donde también cobra protagonismo la información visual, esta información gestual de los movimientos del señalizador, donde este señalizador va a tener que elegir una de las tareas motoras que conformen una de las letras y dar un indicio de movimiento. La señal va a ser realizar una parte, una fracción de ese movimiento de la tarea motora. Y el ejecutor, mirando o detectando esa parcialidad de movimiento, va a tener que descubrir cuál era ese movimiento global, verbalizarlo y realizarlo. Bueno, desde el punto de vista del compromiso cognitivo es elevado, son solicitadas la capacidad de revocación por imágenes y de movimiento, a través de la autorrepresentación visual, los procesos kinestésicos y propioceptivos. Es una propuesta o una dinámica, este juego, que activa los mecanismos de anticipación cognitivo-motoras. Imagínense un mañana, este nene en un deporte que tiene que tratar de anticiparse a los movimientos de un atacante para poder defenderlos. El mecanismo es lo mismo. En el deporte, lo habíamos dicho, en el deporte sobre todo de situación, lo que menos hay es tiempo. Y si tenemos en cuenta que es un deporte de oposición, el rival nos trata de hacer las cosas lo más difíciles posible. Entonces, para sacar una ventaja, lo que tenemos que hacer es anticiparnos. Y este juego estimula estos procesos de anticipación cognitivo-motora. Lo que hay que hacer es detectar una parcialidad de movimiento para luego hipotetizar cuál va a ser este movimiento global y, en el caso del deporte, y tomar alguna decisión táctica. Pero en el caso de este juego, verbalizarlo y realizarlo. Antes de pasar a esta parte que tiene que ver con el salto de, digamos, de llevar estas actividades al ámbito de la propia casa, del hogar de los chicos. Quiero destacar que cada uno de los juegos veíamos que tenía un nombre que era muy concreto, el nombre de la sugerencia, o de uno a la vez, o de la letra, o de los gemelos, o del espejo. Era un nombre que de manera concreta daba a entender algo de ese juego. Es muy importante que ustedes a los nombres los rotulen con algún título en particular. Y es mucho mejor si este título da a entender cuál pudiera ser esa actividad. Esto lo que va a hacer es rotular esa experiencia en el aprendizaje a través de esa codificación, que es ese título. Es una información semántica que va a ayudar a estabilizar en el aprendizaje esta experiencia para luego poder recuperarla de la memoria cuando sea necesario. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, realizan más de un juego como habíamos hecho, con las manos, cuando estábamos estimulando la actividad manual, si ustedes una semana luego quieren realizar el mismo juego y le preguntan a los chicos, ¿se acuerdan el juego que hicimos con las manos?
es una cosa, y si ustedes le dicen a los chicos, ¿se acuerdan el juego del pianista? Que era ese juego donde alternaban los movimientos de las manos, es otra, porque esa información del pianista va a despertar algo mucho más concreto en esa experiencia, que la va a diferenciar de otros juegos que hicieron ese mismo día con el mismo segmento, en este caso de la mano. Entonces es importante rotular con nombres cada uno de los juegos que hagamos. Los nombres sin duda los pueden poner los chicos también, y es aún mejor. Bueno, también lo que van a ver en el libro son propuestas de este tipo, donde el docente le da una palabra o un grupo de palabras a los chicos, por ejemplo, esto está en italiano, pero sería toro, donde los chicos en la casa tienen que, ayudándose del picture book, tienen que averiguar cuáles son los contenidos motores de cada una de las letras que forman la palabra toro, practicarlos, y luego, en la clase siguiente, hablar motrizmente. Quiere decir, realizar los contenidos motores de esta letra para mostrarle a los compañeros. Es una propuesta interesante. Hay muchos docentes que utilizan el vocabulario postural dinámico en los días de lluvia, en el colegio. Otro de los ejemplos es dar un grupo de letras desordenados y pedirles a los chicos que de forma libre formen palabras. Y además de formar palabras con esas letras, tienen que realizar los contenidos motores de la misma. Acá hay otra propuesta de un juego tradicional, de 2 perros por un hueso. Lo que vemos en esta propuesta es que, bueno, hay un señalador y lector, que es el nene que ven que está en el centro de la escena abajo, y hay otro de los nenes que sostiene el hueso, en este caso, y que va a llamar a los participantes. En este caso son 4 participantes, 2 de un lado, 2 del otro, que están rotulados con un número, 1 y 2. Lo que va a hacer el nene que tiene el hueso es darle la señal de atención, que estén preparados para salir, por ejemplo, a los participantes 2, y cuando el señalizador señalice alguno de los contenidos motores de una de las letras, los participantes 2 van a tener que acelerar y desacelerar realizando el movimiento correspondiente al contenido motor de esa letra, para luego agarrar el hueso a la bandera lo más rápido posible. Esta es una propuesta general que le pueden hacer 1000 modificaciones, pero que empezamos a ver cómo de manera lúdica, y de manera lúdica grupal en este caso, podemos llevar los contenidos cognitivo-motores del vocabulario postural dinámico a un juego de grupo. Este juego lo denominaron el juego de la calecita. Lo que va a haber que tener en mano o preparados son un grupo de tarjetas con, digamos, los códigos alfanuméricos de las tareas motoras de cada una de las letras. Entonces, ustedes ponen en la caja todas estas tarjetas, y después los 4 integrantes de esta calecita tienen que agarrar una de estas tarjetas, cada uno, y se las empiezan a pasar de mano en mano. Cuando el profesor o un quinto participante diga stop, la tarjeta que quedó en la mano de cada una es el movimiento que van a tener que realizar. Este es otro juego, se llama el juego del trompo, y acá hay un grupo de nenes que están en el centro, que son estos 3 nenes, donde cada uno de estos 3 nenes va a significar o a representar una de las tareas motoras de una letra. Por ejemplo, jugamos con la letra A, y hay un nene que es A1, hay un nene que es A2 y un nene que es A3. Bueno, estos nenes centrales empiezan a girar en sentido antihorario. Periféricamente tenemos otros 3 nenes que empiezan a correr alrededor de
de estos nenes centrales, digamos, en sentido horario. Cuando el trompo se frena, o cuando dan la señal de stop de afuera, los nenes que estaban corriendo periféricamente se frenan y van a tener que realizar la tarea motora correspondiente con el nene que quedaron alineados. Bien, vamos un segundo a la clase. Ahí. Bueno, quedó presentada lo que es la última metodología, el vocabulario postural dinámico. Este vocabulario que va a permitir a los chicos hablar motrizmente. Quiero saber qué dudas hay al respecto, qué particularidades destacan. Hablemos un poco de esta metodología, los escucho. ¿Se utiliza de la A a la Z para realizar las tareas motoras? Sí, exactamente. Semejante memoria, ¿no? Sí, sí. Por eso fíjense la cantidad de movimientos y de posturas que los chicos van a poder estabilizar a través de esta plataforma que es el vocabulario. A mí lo que me gustaría cerciorar es que con el Picture Book a ustedes les llegue, hay un póster con todas las letras del abecedario, con cada una de las 3 tareas motoras implícitas, donde ese póster lo pueden imprimir, y de hecho en un montón de colegios de Italia, junto con el alfabeto normal, está pegado el alfabeto postural dinámico. Y es un paso bastante importante desde el punto de vista del lugar que está ocupando la educación física. Tengan en cuenta que en un aula no solo, además de el alfabeto, están los movimientos. Es algo que no es común que pase, que la educación física se meta dentro del aula, y como lo veíamos a través del Picture Book, el profe de educación física pueda generar tareas en el hogar también. Así que tengan en cuenta que si no les llegó el póster del vocabulario postural dinámico, pídanlo y se los hacemos llegar. Están también, tienen que tener también cada una de las letras, de un lado y del otro. Son doble faz las impresiones. Yo ahí me estoy fijando para ver si está o no está, y en un ratito se los confirmo. Bueno, y si no llegara a estar, Silvi, por alguna razón, nosotros nos ponemos de acuerdo para que te lo pase, y bueno, vos se lo van a llegar a los chicos. Perfecto, sí. Yo lo que pensaba mientras escuchaba la clase era lo siguiente. Porque iniciamos la clase diciendo que todo este trabajo era para también una forma de valorizar la educación física, ¿no? Y hacer que haya una tarea que trascienda lo que es la clase. Educación física siempre se hizo hincapié en que es durante la clase, pero poder trascender la clase, que trasciende siempre, ¿no? Porque los chicos siguen jugando a la rayuela, siguen jugando otras cosas que por ahí nosotros no estamos haciendo. Pero más allá de eso, trasciende lo que es el movimiento en un punto. ¿Por qué? Porque esto de cambiar A1 o A estrella quiere decir que yo a la misma cosa la llamo de más de una forma. De esta forma puedo aprender que sinónimos, puedo aprender otros idiomas. Es el mismo mecanismo, ¿sí? Yo a árbol le digo a árbol, o le puedo decir en cualquier otro idioma, y sigue siendo el mismo objeto. Acá vendría a ser en el mismo movimiento, yo puedo decir a uno o a sol, o a negro, creo que era, ¿sí? Entonces, esto para los chicos que son chiquitos, que por ahí no tienen la posibilidad de tener más de un idioma en la casa o más de un idioma en la escuela, les sirve hasta para preparar mentalmente para poder aprender luego otro idioma, por ejemplo, que es algo que está buenísimo hoy, o poder aprender otra tecnología, o sea, la pantalla antes no la tocábamos, y hoy por hoy cada cosa que hacemos en la pantalla significa algo distinto. Y hay que ver cómo se hace para hacer esa misma implicancia en la pantalla,
en una computadora o en un celular, son 2 vocabularios distintos también, o en un televisor, son 3 vocabularios distintos. Lo asocié mucho con eso. Hay algo que tenemos que empezar a darle un lugar de diferenciación y de importancia, es el hecho de poner en contacto, como habíamos ya visto precedentemente, el moverse con el verbalizar. Habíamos entendido que está desde el punto de vista anatómico, topográfico, eran áreas cerebrales que estaban muy cercanas, las motoras y las de la verbalización. Y no es casualidad esto. Entonces, esto de que los nenes, más allá, pueden decir, bueno, pero cuando juegan hacen un montón de movimientos los nenes. Es verdad, cuando juegan, cuando, por ejemplo, juegan a la pelota, cuando juegan al vóley, realizan un montón de movimientos. Pero una cosa es realizar un montón de movimientos y otra cosa es tener plena conciencia de cada uno de esos movimientos, de cómo se llaman estos movimientos, de saber describirlos verbalmente, de saber pescarlos o recuperarlos de las memorias ante una señal que se los pida, porque los tienen realmente encastrados en una matriz que les permite identificarlos, diferenciarlos, analizarlos. Esto es lo que genera esta plataforma del alfabeto que utiliza Carmelo Pitera. Nutriéndose de códigos alfanuméricos, los nenes empiezan a tener una matriz conceptual que les permite diferenciar, clasificar, analizar un grupo muy amplio de movimientos. Y lo que decía Silvi, esta flexibilidad cognitiva, que un día de mañana se puede traducir a un idioma, un día de mañana se puede traducir a una dinámica interactiva de cierto tipo con lo que es la multimedia, genera esto, ni más ni menos en los nenes, se empiezan a flexibilizar las facultades ejecutivas y esto le permite que tenga transferencia a un montón de otras, que tenga alcance en un montón de otras áreas. De hecho, hay investigaciones que hasta ahora no se publicaron de manera formal, pero que Carmelo Pitera realizó en el norte de Italia. Hay una investigación con una escuela en Torino, que era una escuela que tenía una particularidad, que eran muchos nenes extracomunitarios. Había nenes de África, nenes de Sudamérica, nenes de árabes, en un mismo colegio. Venían de culturas distintas, de situaciones sociales distintas. En definitiva, este era el grupo de nenes en particular, y también nenes italianos. Lo que se hizo fue comparar un grupo de nenes que realizaron, digamos, la hora de educación física tradicional con otro grupo de nenes que realizaron sistemáticamente la hora de educación física con un fuerte contenido de dinámica SICOM. Y lo que se vio, además de un montón de otras cosas, pero que viene a colación con lo que había mencionado Silvi, es que estos nenes mejoraron el rendimiento escolar académico en las otras asignaturas. Y uno pudiera decir, pero ¿y qué tiene que ver que, digamos, se le cambió la hora de educación física y les va mejor en lengua, matemática, ciencias naturales? ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque una cosa es moverse y otra cosa es utilizar los movimientos para desarrollar funciones ejecutivas. Y eso tiene impacto en un montón de esferas. Así que esto, otra anécdota que cuenta Carmelo es que no sé si conocen quizás las escuelas Montessori, pero bueno, son unas escuelas con ciertas particularidades que Carmelo Pitera interactuó con una escuela Montessori en Roma y le presentó a los docentes el sistema SICOM. Y habían llegado a lo que tenía que ver con el vocabulario postural dinámico, y en 2 meses los nenes avanzaron tanto que cuando llegó Carmelo Pitera, luego de estos 2 meses, veía que uno de los nenes estaba dibujando una frase en el pizarrón, que era: Betty, por favor, trae un café, y el otro grupo de nenes estaba realizando las tareas motoras de toda esta frase.
y después apareció la profesora con el café. Era un juego, un simbolismo, pero fíjense la cantidad de letras, la cantidad de movimientos y de posturas que esos nenes realizaron en 2 meses de trabajo. Eran nenes de tercero y cuarto grado estos en particular. Pero lo que quiero dejar en claro es que no, a la hora de llevarlo digamos, a la clase, no piensen que en 2 semanas ya los chicos están haciendo de la A a la Z, porque no es así. Hay grupos de nenes que van más rápido, hay grupos de nenes que van más despacio, y hay que estar muy atento a verificar que hayan estabilizado en el aprendizaje cada una de las letras de los contenidos. A la hora de hacer los juegos, que son juegos donde forman palabras, por ejemplo los nenes, eran estos juegos que llevaban a la casa, que se les deletreaba una palabra, y ellos tenían que hablarla con el propio cuerpo, con los contenidos motores del propio cuerpo. Bueno, tengan en cuenta que las palabras, la mayoría de ellas llevan vocales, entonces hay que también, a la hora de presentar las letras, un camino podría ser empezar a presentar la A, después la B, después la C, y otro camino podría ser empezar a presentarlas quizás de manera más desordenada, pero que tengan algunas vocales y algunas consonantes de manera tal que les permitan empezar a formar algunas letras, algunas palabras. Eso es algo que tiene que ver más con, digamos, preparando un poco el ambiente hacia los juegos que quiero desarrollar. Yo para poder jugar a un juego así, a través de la metodología, te pregunto a vos por ahí, hasta está mal, y es mejor no aplicarlo, les enseñé solamente las vocales, y yo, cualquiera que decía una palabra, tenían que hacer nada más que las vocales de esa palabra, porque eran las que sabían, ¿no? O sea, eliminaban las Bueno, consonantes. bueno, puede ser un camino que si se presenta una palabra donde saben, por ejemplo, las vocales, bueno, estabilizan el aprendizaje de las vocales, saben un grupo de letras que tienen una característica en común, que son las vocales, y se juega con eso. Podría ser, sí, sin duda. Tengan en cuenta también que hay otro canal, que es el canal que es otro juego, que lo que tienen que hacer es, un nene realiza los movimientos, o un grupo de nenes realiza los movimientos de una palabra, y otro grupo de nenes tiene que tratar de saber cuál es la palabra que están hablando motrizmente los compañeros. Entonces se hace de un lado hacia el otro, desde la palabra hacia el movimiento, o desde el movimiento hacia la palabra. Ese Ambos vendría a ser un mecanismos. diálogo con mímica. Ponele. Pero bueno, desde el punto de vista de los juegos es muy flexible lo que se puede hacer, y es totalmente reducido lo que se presenta en el libro a modo de ejemplo. Lo que es importante es cómo se estabiliza en el aprendizaje cada una de las letras. Recordemos esta diferencia de mirar el panel en primera instancia con la letra y digamos el código alfanumérico de A1, A2 y A3, y después de darlo vuelta, donde no están más esos códigos, esas letras, y leyendo el cuerpo o el movimiento de esa imagen, tienen que tratar de descubrir cuál es el código. Son mecanismos que hay que estimularlos en las dos direcciones. Yo lo que les sugiero es que lo lean este capítulo en el libro, que hay un montón de pasos didácticos que están muy bien explicados, donde nada, hay un montón de dudas que van a quedar totalmente evacuadas por el simple hecho de seguir el hilo del capítulo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más apareció con esta metodología? ¿Qué dudas les genera? Algo que quizás no lo vean, o los escucho. Es muy enriquecedora, la verdad que sí. O sea, lo que usted decía, a partir de la educación física podemos llegar a transversalizar toda la escuela, y es un primer paso para darle el lugar que le corresponde a la educación física dentro de la escuela, y sobre todo al movimiento.
porque a partir del movimiento es que logramos aprendizajes significativos, ¿no? Por ejemplo, yo pensaba con esta cuestión de esta última metodología de hacer sets, por ejemplo, metiendo contenidos de otras materias, por ejemplo, contenidos de capitales del mundo. Por ejemplo, la A, capital de, por ejemplo, Colombia, logren un movimiento para este país, y la capital Bogotá un movimiento para esta palabra, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hacía lograr ayudar a los mismos estudiantes a que afiancen esos conocimientos con todas las materias. Infinidad, mejor dicho, como usted es muy flexible. La verdad que es muy enriquecedor. Bueno, sí, es una posibilidad la de, justamente, reitero, sobre todo en el ámbito escolar, el de armar codificaciones con contenidos de alguna materia como el que vos decís. Por ejemplo, puede ser algo de geografía, pudiera ser algo de anatomía o del cuerpo humano. Hay Claro. otro código que tiene que ver con los puntos cardinales de norte, sur, este, oeste. Hay un montón de posibilidades para cruzar justamente contenidos de unas materias y otras. En el ámbito escolar es muy, muy, muy enriquecedor. Hay una experiencia que voy a tratar de conseguir los videos para esta semana, no sé si para el miércoles o para el domingo, para el sábado, perdón, donde hay un profesor de Italia que se llama Filippo Spaletta, que en una escuela de Sicilia realizó una competencia de toda la escuela primaria, donde lo que tenían que hacer era, luego de, en la primera mitad del año, aprenderse todo el alfabeto postural dinámico, realizar los juegos y demás, realizar una competencia en la segunda mitad del año, donde era una carrera de relevos por grupos, que eran grados de esa escuela, y lo que tenían que hacer era, había una largada, había todo un recorrido que iba cambiando, en un recorrido que habían carreras en zigzag o en slalom, habían obstáculos que había que pasar por arriba o por abajo, había simplemente una distancia para acelerar. Esto cambiaba, la forma de desplazarse en el medio cambiaba, pero había que llegar a un botón, que era un pulsador, y había 3 líneas de chicos donde el que llegaba primero tocaba ese botón, y ese botón por Bluetooth lo que hacía era visualizar en una pantalla gigante que estaba conectada a un proyector una de las letras. Entonces tocaban ese botón, aparecía la letra y tenía que realizar, el nene que llegó primero, tenía que realizar el contenido motor de esa letra, y si estaba bien, ese equipo ganaba un punto. Si estaba mal, el segundo que apretó el botón podía realizarlo. En definitiva, se realizó una competencia de este tipo que fue muy, pero muy, muy positiva. Están las imágenes y van a ver todo. Creo que fueron 6 cursos de ese colegio que todos los nenes ya habían aprendido en esa primera mitad del año todas las letras. Así que, nada, también se pueden dar, digamos, actividades que unan a todo el colegio de esta manera. Y a través de esa propuesta, el director del colegio empezó a darle un protagonismo mayor al Departamento de Educación Física, a través de esa iniciativa de ese docente en particular. Y que hay una particularidad acá que yo me olvidé de decirles. En Italia, en la escuela primaria, las maestras de grado son las que 2 veces por semana tienen que dar la clase de educación física a los nenes. Y hay profesores de educación física que andamian a esas profesoras. Pero fíjense cómo, sobre todo ahí, la educación física evidentemente está en un lugar de protagonismo menor, a tal punto que no hay un 100% de profesores de educación física en todas las clases. Lo hace una maestra de grado.
pareciera que Italia, primer mundo, no. En algunas cosas estamos mucho mejor nosotros. Eso pasaba acá en Argentina, en los jardines de infante, en el jardín de infante, preescolar, esa edad, pero hace más de 20 años, más de 30. En la escuela primaria, en Italia, estaba pasando eso. Y por otro lado, en Eslovenia, es la otra cara de la moneda, tienen 4 estímulos semanales de educación física los nenes, todas las semanas. Qué bien. 4 estímulos semanales de clase de educación física, más los talleres que los nenes elijan extraescolares, digamos. Yo quería hacer un pequeño aporte. Yo hice un juego que lo articulé con lengua, que era un patrón de números del 1 al 5. Cada número tenía un movimiento, más o menos parecido a lo que estábamos hablando. Y eran los medios de comunicación, gestual, visual, y bueno, y los nenes tenían que ir diciendo un número, el compañero tenía que hacer el movimiento, por ahí también le decía el anterior a este, el posterior a este, pero bueno, lo articulamos con el tema de lengua. Se puede hacer con muchísimos otros, nosotros tenemos que articular todas las semanas con las materias, así que está bueno esto también para agrandarlo. Yo hice simple, del 1 al 5, algunos grupos respondieron rapidísimo y otros no, costó bastante. Otros costó más. Otro costó. ¿Y de Para qué, hacer el de qué edades los chicos? Lo hice de cuarto a sexto, y en tercer grado lo probé, pero del 1 al 3. Lo que pasa es que acá es una semana cortan las clases, la otra semana la empiezan, Sí. como que no lo pude seguir para ir agregándole alguna otra cosa más, no movimiento, sino alguna ficha con algún dibujo o color que también se pueda reemplazar al número o al movimiento. Bueno, esto sobre todo ahora también de que estamos en proceso de cuarentena, pandemia y demás, el Picture Book es una herramienta interesante para ponerse en contacto a la distancia con los alumnos, porque puede ser a través de imprimir las imágenes o a través de hacer un PDF y visualizarlas en una tablet, donde los nenes tienen que, por ejemplo, hacer la letra A, para una de las clases, la letra B, lo que fuera, y es una dinámica para ponerse en articulación a la distancia. Esto de los juegos de formar palabras con las letras, hay un montón de otros que los van a ver en el libro, que, repito, en lo que es escuela me parece que puede dar muchas herramientas. Sí. Yo probé hacer el semáforo y algunas de estas letras a través del Zoom con los chicos, no todas, y la velocidad es mucho más lenta que presencial. Pero la devolución que tuve fue que los chicos, los padres comentaron que, ¿qué hicieron en educación física? Que se quedó toda la hora ahí. Ese fue como el comentario que llegó a la escuela y que la escuela me dijo a mí, me preguntó para poder dar una respuesta, o sea, y les comenté que dije la metodología SICOM, que vimos el semáforo, que vimos algunas letras, no sé qué, y eso fue todo. Y me llamó la atención, o sea, yo lo veo yo conmigo nada más, sí, estuvieron más atentos que otros días, pero no es que a mí me llamó tanto la atención, me llamó la atención que varios padres consultaron el por qué. Entonces, lo que también sucede es, y yo lo uso también con deportistas a esto, es que te lleva a que tengas que estar ahí y te empieces a concentrar. Y el resto no pueda, los ruidos externos los entras a eliminar, porque si no, no podés responder cuál es la A y cuál es la B, cuál es el 1, 2 o 3. Te llama nuevamente a la atención. Y deportistas que llegan muy desconcentrados, trabajamos un ratito el SICOM, se concentran y recién ahí pudo agarrar y arrancar. Y más ahora en pandemia, donde tienen un montón de problemas y no logran a veces la concentración que tenían en otros años. Bien, bien.
Sí, sí, es esto que hablas, Silvi, de la atención, es efectivamente así, una dinámica donde hay una señal y hay una ejecución que va a corresponder a decodificar esa información. Si no estás atento, quedás en evidencia y quedás afuera del juego. Sin duda que son dinámicas que justamente estimulan este tipo de procesos. Em, ¿Vos cómo lo ves, Pampa, esta propuesta? Que vos tenés mucha experiencia en colegio, en formativas de club. ¿Qué pensás No, es algo, a ver, es algo para los que no veíamos este tipo de cosas, es una herramienta totalmente nueva para experimentar. Eh, lo poco que he tratado de ir metiendo en el colegio, veo que los pibes se van enganchando, también depende mucho de cómo uno vaya presentando. Eh, Obviamente primero el otro día lo mostré me llevé el libro, entonces iba mostrando las figuritas del libro, de un par de ejercicios para 4 movimientos, eso les resultó interesante. Todo lo nuevo resulta interesante y se terminan enganchando. Después hay que ir viendo cómo uno lo va implementando y creo que lo más interesante es no acelerarnos nosotros en esto de no buscar resultados rápidos, sino empezar con, primero te enseño el movimiento, que el movimiento sea el correcto, a partir del movimiento bien aprendido, después empiezo con toda la parte cognitiva para que no se produzcan errores de base, porque si no perfecto? terminamos enseñando cosas o le damos mucho, por ahí, esto es una creencia mía, ¿no? Si me acelero por ahí, sí terminan haciendo los movimientos, pero no quizás los movimientos correctos. Exactamente, Entonces exactamente. hay que ir muy lento, muy lento. Y después lo que iba a preguntar es, dentro de las 12 o 13 dinámicas que hemos visto, obviamente se van interrelacionando y le vamos a ir buscando la vuelta y demás, pero hay una metodología y un camino que ustedes recomiendan de decir, bueno, les recomiendo empezar con este, seguir con este otro, después ir con este que es un poquito más elevado, o es al libre albedrío donde nosotros vamos viendo qué es lo que vamos mechando y cómo lo vamos mechando con cada grupo. Vos me preguntás dentro de las entre las metodologías, ¿cuál presentar primero, cuál presentar después? Claro, ¿A esto te referís? Sí, exactamente. Dentro de todo lo que exactamente. hemos visto hasta ahora, si hay un lineamiento donde, a ver, es conveniente empezar con esto en particular y después de esto, cuando está afianzado esto, metemos, o arrancamos y vamos sacando un poquito de un lado, un poquito del otro lado y No, lo vamos echando. no. Lo ideal empezar con el engrama motor. Con el engrama motor lo que hacen ya es empezar a estabilizar en el aprendizaje la dinámica de señalización, ejecución, de asociaciones a tareas motoras. Luego de eso hay que enseñar los ojos direccionales, porque los ojos direccionales nos va a servir a esta alineación postural esta herramienta de alineación postural que va a permitir pulir cada uno de los movimientos que van a hacer en cada uno de los juegos. Luego de eso está el grupo CEL y el semáforo. Esa es cómo habría que presentar la matriz inicial o la plataforma del SICOM, a través del engrama motor, los ojos direccionales, el grupo CEL, el semáforo. Y dentro de las metodologías, después lo que vamos viendo son las progresiones, que eso ya en la metodología está bien explicitado. Pero a través de esos 4 contenidos básicos, que va a tardar más o menos de acuerdo al grupo en cuestión, ya después van a poder ir trepando en las metodologías. Está del vocabulario postural dinámico, ¿cuándo? Y yo lo que le diría es cuando tienen estabilizado esto del semáforo, cuando tienen estabilizado lo del grupo CEL. Entonces pudiera ser antes quizás del Memory Sequential Motion, y bueno, pudiera ser antes o en paralelo al Memory Sequential Motion. Después tenemos la visualización mental. Visualización mental, habíamos visto que había toda una parte introductoria y que después de visualización mental estaba lo que era el expresivo analógico, Body Mimicking Shape, el TPM, pero había una parte que venía primero, que era esa parte con quizás las tareas que tenían que ver con la visualización de el lanzar, el atrapar con el vasito, todo eso,
o los paneles, que había que memorizar la ubicación de las figuras en los paneles a través del Picture Book. Entonces, visualización, habría que empezar con esa parte, y después puedo utilizar o el TPM, puedo utilizar el analógico expresivo. Por ejemplo, el analógico expresivo, con los nenes más chiquitos es ideal. Con los nenes quizás de 5 es ideal, 4, 5, 6 es ideal el analógico expresivo. Con los más grandes dentro de visualización, puedo empezar antes con el TPM, por ejemplo. Pero lo básico sería ese orden de el engrama motor, los ojos direccionales, el sistema, el grupo didáctico CEL y el semáforo. Eso bien, bien estabilizado. Perfecto, Esa matriz porque eso les va también, perdona, eso sí, creo que sí. también nos va a ordenar mucho, mucho para tener una progresión de aprendizaje con los pibes. Esa, Eso esa, es- sí, tal cual, tal cual. Esa matriz, si empiezan de esa manera, van a ver que cada una de las temáticas que empiezan a presentar posteriormente se estabiliza mucho mejor, porque calza en una matriz ya asimilada digamos, en la conexión en la cognición de los nenes. Perfecto. ¿Algo más que surja de duda? Nosotros lo que vamos a tener son dos clases más, que bueno, ahí Silvi les va a pasar, los horarios, si no es que ya se los pasó. ¿Querés que pare de grabar? No, no, yo Ah, también esta parte bien, que la escuchen todos, sí. Les decía que esta semana tenemos la clase del miércoles y la del sábado, ¿verdad? sí. Bueno, así que queda pendiente y a definir ese encuentro con Carmelo Pitera. Voy a tratar de que sea en vivo, no lo sé, eso dependerá de él. Y si no es en vivo, bueno, va a ser de alguna u otra manera que lo tengamos a él enfrente de la cámara. Voy a tratar de hacer todo lo posible para eso, y lo veo muy probable. Así que sería lo que queda. ¿Ellos ya tienen los horarios de las próximas clases, Silvi? Sí, se las mandé por mail Bueno, y Sí, por sí, sí, WhatsApp. está, ¿eh? bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Buenísimo. Eh, También en la última clase les voy a mostrar algunos, voy a tratar de recolectar la mayor cantidad de videos posibles para que tenga un impacto visual importante los de las metodologías, y también algunos bloques o algunas propuestas con contenidos ICOM, pero quizás que yo lo uso en otros ámbitos, como pudiera ser lo deportivo, para que vayan viendo también cómo puede tener aplicabilidad en otros ámbitos, como también lo habíamos visto con las escaleritas de coordinación en Chile y demás. Consulta. Sí, Hablaste del trabajo que hicieron en las escuelas estas italianas. sí. ¿Tenés una idea de qué cantidad de tiempo le dedicaban a, no sé, a un módulo de 40 minutos en el trabajo de este sistema? No exactamente, pero puedo averiguarlo. Puedo averiguar específicamente cómo fue la intervención. Lo pudiéramos poner como algo a desarrollar en alguna de estas dos clases que tengamos. Te puedo averiguar eso, puedo consultarlo con Pitera, tranquilamente. ¿Qué te interesaría saber exactamente? No, porque las veces que he estado trabajando con distintos grados, de primero a sexto, lo he tratado de meter en séptimo, pero séptimo tengo un grupo muy, muy grande, con muy poco espacio y muy revoltoso, entonces es un poco más complicado. Entonces de los primeros 10, 12 minutos viene fantástico. Cuando veo que el nivel de atención empieza a decaer, porque obviamente se necesita mucha atención, automáticamente cambio a otro tipo de actividad porque necesitan mucha más libertad de expresión en movimientos y más juegos y demás. Entonces, es simplemente tener una idea de más o menos cómo lo fueron llevando. Ok,
Ok, yo eso te lo averiguo específicamente en lo de Italia. Lo que te puedo decir yo por experiencia es que eso que vos mencionás es así, lo comparto con vos, y a la hora de planificar la clase hay que tener muy en claro esto de el ondulaje con esos bloques separadores, llamémoslos para llamarlo de alguna manera, donde se baja el empeño cognitivo y los chicos se sienten más libres de expresarse, quizás de un juego mucho más motor, o un juego donde corren mucho más, pero ya no con esta dinámica de señal y ejecución. Hay que saber cómo alternar esto, porque Yo esto es estoy, clave. como experiencia, la semana pasada, por ejemplo, estuve metiendo bloques de 5, ¿sí? De este tipo de trabajo, enseñando ¿Sí? que vayan ejecutando de acuerdo a números y colores. El otro día trabajé sobre números y colores, y cada 5 minutos les daba un break de una mancha cualquiera de 2 minutos y medio. Bueno, Volvía la calma y volvíamos de nuevo. Y así los bueno, mantuve durante 15 minutos, por ejemplo. bueno, bueno, Como interesante, experiencia particular, ¿no? interesante, interesante. Ahí empezás a armar una matriz de trabajo donde justamente teniendo en cuenta esta fluctuación de la capacidad de mantenerse atentos, que es cambiante, la alternás con estos separadores que son las manchas. Está muy bueno. Eh, en definitiva, esto es algo que vos lo acabás de hacer explícito, que hay que ya tenerlo en cuenta desde la planificación. Los contenidos que ustedes quieren llevar a cabo desde el punto de vista SICOM, y para llevar a cabo estos contenidos SICOM, ¿con qué otras actividades van a necesitar mecharlo? Ustedes conocen al grupo, conocen a los nenes, saben los juegos que les gustan, saben las actividades que les son más llevaderas, como para justamente generar esta alternancia. Está bueno, Pampa, lo que mencionas. Bueno, ¿algo en particular más o ya damos por culminada la clase de hoy? Yo por mi parte no tengo más nada. De mi parte no. Bueno, si quedaron todas las dudas evacuadas, entonces nos ponemos de acuerdo para los próximos 2 encuentros, del miércoles y del sábado, al horario que Silvi les mandó. Y fíjense esto del Picture Book, en caso de que no lo tengan, lo, Está, lo piden, el que no lo tenga, y lo del póster del vocabulario postural dinámico. El póster no Bueno. está. El No póster está. general no está. Está Bueno, eso por letra, con las letras y sin las letras. Y ya está para también jugar a ¿y este cuál era? sí, perfecto. Entonces lo tenemos que conseguir entonces, y se Bien. los mandamos. Ok. Bueno, lo ponemos Bueno. entonces, para conseguir y mandárselos. Bien. Perfecto.